Bueno, la clase de hoy, como anuncié ayer, va a estar a cargo de mi amigo Hugo Mercer, que nos va a venir a hablar de recursos humanos y, como dije ayer, él es un reconocido sociólogo que se ha especializado en el tema de la salud, ha sido funcionario en el plano internacional en varios lugares y terminó recalando en Terminó mal. y terminó en el cruce, o sea que terminó recalando en la Organización Mundial de la Salud, donde estuvo 7 u 8 años, ¿no? En Ginebra, en el área de recursos humanos, y nos parece que él es un colaborador del cruce, ha sido uno de los mentores y de los pilares del diseño de la carrera de medicina aquí en la Universidad Jaureche, que tiene un diseño del que estamos muy orgullosos, en el sentido de que es bastante novedoso para lo que son los diseños de las carreras de medicinas en el país, y está, podríamos decir, renovando como una cuestión conceptual en el tema de la formación de la educación médica, y estamos muy contentos de eso. Así que le hemos pedido a Hugo que nos venga a hablar de lo que quiera, porque siempre hablando de lo que quiera lo hace bien. Hugo, estamos en tus manos. Bueno, gracias Alberto. Buen día. La verdad que estoy siempre muy contento de poder trabajar y discutir en las diferentes actividades que se hacen aquí. Hace poco, ahora unas 3 semanas, se hicieron una jornada sobre redes y recursos humanos. Vinieron algunos invitados internacionales, tuvo un viceministro de Brasil, ex viceministro de Salud de Brasil, una ex ministra de Salud de Chile, la doctora Soledad Barría, de Brasil era Francisco Campos, hubo una conexión con el Observatorio Europeo de Sistemas de Salud, algo excelente. A todo esto está lo pueden ver en el sitio, creo que hay acceso, con el director del observatorio, Josep Figueras, y un final así a toda orquesta con el ministro de Salud y el ministro de Trabajo. Y fue una presentaciones muy interesantes y sobre todo una discusión muy, muy viva. A mí me impresionaron muchas de las cosas que sucedieron en esa reunión, me hicieron pensar algunas cosas como que eran epidérmicas a la reunión. Comenzaron con algunas referencias religiosas, como ironías o comentarios sobre aspectos de la religión, aspectos dogmáticos, y a mí me quedó resonando el tema de lo religioso. Y después tuvo una brillante intervención el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, donde criticó el hecho de que llamáramos a la reunión redes y recursos humanos. A él lo que le molestaba mucho, y explicó por qué, el concepto de recursos humanos. Él decía que nos animemos a hablar de trabajadores de salud, que seamos comprometidos con esa palabra, y también hubo una connotación religiosa en el sentido de tener cuidado con las palabras, las implicaciones de lo que significa. Dice, recursos son recursos físicos, no el recurso humano, como que se pierde riqueza en la explicación si se usa recursos humanos. Bueno, yo venía usando indistintamente recursos humanos, pero hoy me voy a cuidar y voy a hablar de fuerza de trabajo en salud y de trabajadores en salud. Pero, insisto, me quedó resonando el tema de lo religioso. Y pensaba que una de las ese cuidado que hay que tener con las palabras, esa búsqueda de interpretación de las palabras, es una práctica muy frecuente en casi todas las religiones. Todas las religiones basadas en algún texto sagrado convierten el trabajo de revisión del texto, de análisis del texto, en una práctica habitual. Gente que dedica su vida
a leer los textos, a interpretarlos, reinterpretarlos, y así inclusive eso ha derivado en una metodología, en un modelo de análisis de textos y de la realidad que hoy en día conocemos como la hermenéutica. O sea, una práctica que se comenzó a desarrollar allá por 1750, un alemán, Schleiermacher se llamaba, que sistematizó los instrumentos para analizar textos. De alguna manera lo que él hizo fue lo que venía haciendo la Iglesia y también la religión judía, la religión musulmana, de tener eruditos que revisaban los textos, trataban de interpretar conexiones, buscar sentidos a las palabras, explícitos o implícitos. Todo ese trabajo de exégesis tenía una vertiente religiosa, crítica, de análisis crítico de textos, contextuar a los textos, tratar de entender en el caso de las religiones la palabra de Dios, la voluntad divina, pero también un ejercicio mental de contraponer posiciones, discutir, y hay todo un estilo de discusión en la exégesis de textos sagrados, sin pretender convertir esto ni en una misa, ni en una actividad talmúdica. Me puse un poco a revisar algunos textos y la invitación que les quiero hacer es que recorramos algunos textos que son como la palabra sagrada en el campo de la salud y ver qué lugar ocupa recursos humanos y trabajadores de salud en ese espacio. ¿Está conectado? O sea, lo que yo querría hacer es, en la presentación de hoy, que es un poco extensa, no aburrirlos, sobre todo ese sería el primer objetivo, no está planteado acá como objetivo, sería no aburrirlos, y que lo podamos hacer juntos, que sea también un motivo de debate, o sea que cuando tengan algo que decir, no vacilen en decirlo. Lo dividiría en tres partes, haciendo un recorrido histórico. La primera, que sería en torno a los 70 al 82, el debate sobre el rol de los estados nacionales en la política de salud. Un segundo momento, cuando se da la crisis de los procesos de reforma en los sistemas de salud del 2000 al 2008, y que también se da el debate sobre la equidad. Y el último momento, 2015 en adelante, tratando de ver la situación argentina y el contexto internacional. Yo trataría de cubrir los dos primeros puntos en un primer tramo de la mañana y el segundo después del café. Entonces, ajustense los cinturones, largamos. Acá este sería un poco el esquema que querría que tengan en mente. Vamos a hacer un recorrido del 48 al 2015. En el 48 se crea la Organización Mundial de la Salud. Hay una conferencia, para el continente americano ya había una organización internacional, la Organización Oficina Sanitaria Panamericana, que deviene en Organización Panamericana de la Salud. Fin de la Segunda Guerra Mundial, búsqueda de los países centrales de erradicar o combatir, controlar algunas de las grandes patologías, de las grandes epidemias, sobre todo la malaria, que estructuraba todo el funcionamiento de este organismo internacional. Se crea en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, la Organización Mundial de la Salud. 135 países están presentes, importante actividad, y da surgimiento a una organización que sirve también de modelo para la organización de ministerios de salud en muchos países. Una organización vertical centrada en el combate, el modelo de donde derivaba la estructura organizacional era la lucha contra la malaria.
mucho trabajo de campo, capacidad de coordinación a nivel internacional, con sede en Ginebra. En 1978, esta organización produce un primer documento, y ahora vamos a ver en detalle la génesis de ese documento, donde lanza la idea de salud para todos en el año 2000 y el modelo de atención primaria a la salud. Yo lo que querría es que hagamos este recorrido buscando hitos centrales y vamos a detenernos en algunos de estos periodos en particular. En 1982 aparece un documento como una especie de contrarrevolución al documento de atención primaria del 78, promovido por UNICEF, donde plantea otro modelo de atención primaria, no el modelo holístico integral que proponía la OMS, sino un modelo de atención primaria selectiva. En el 93 hay otra palabra sagrada, otro texto de palabra sagrada que tiene una influencia decisiva, lo produce el Banco Mundial, que se llama Invertir en Salud, que aparece otra visión sobre cómo había que definir prioridades, con qué criterio y qué tenía que ser una prioridad en el campo de la salud, sobre todo aquellas que estén ligadas a un criterio de inversión, cuál era la inversión más eficiente. En el año 2000 aparece un informe mundial de la salud dedicado a sistemas de salud, que luego vamos a ver tiene un papel importante. Nos falta, sí. En el año 2006, un informe dedicado exclusivamente a recursos humanos en salud. En el 2008, el de atención primaria a la salud renovada. 2010, el de cobertura universal. El de 2013 es la investigación vinculada a la cobertura universal, y en el 2015 vamos a ver el modelo, aparece un documento que vamos a ver con más detalle, que se llama Haciendo realidad el futuro que todos deseamos, que lo produce el Secretariado de Naciones Unidas. Falta mencionar acá el informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad, que aparece en el 2008. Son tres momentos los que me interesa destacar, en los que nos vamos a detener: 78-82, 2006-2008 y 2010-2013. Veamos el primer momento. ¿De dónde viene la idea de atención primaria a la salud? Y hay un historiador peruano, Marcos Cueto, que ha producido muy buenos trabajos que nos arrojan, no solamente arrojan luz sobre la atención primaria, sino que nos dan una visión diferente a la del... me agarró una beta muy religiosa, me parece, a la liturgia de la atención primaria, pues todos mencionamos litúrgicamente atención primaria, pero a través de Cueto uno puede entender de que hay otras cosas detrás de la atención primaria tal como la manejamos en el ámbito sanitario. Él lo que explica, o lo que aparece en varios textos, es que para 1950, cuando ya se estaba creando la Organización Mundial de la Salud, el modelo de la malaria ya estaba obsoleto para coordinar lo que era una política global, una política mundial de coordinación mundial en materia de salud. Hasta ese momento la coordinación internacional eran códigos sanitarios, sanidad de fronteras, sanidad de puertos. Ya la realidad se había complicado mucho más, había desastres, había refugiados, había otro tipo de amenazas, había otra magnitud de gasto en salud, entonces hacía falta un organismo internacional con capacidad de entender y trabajar sobre esa nueva realidad sanitaria que no era solamente las enfermedades en los puertos. Para entender cómo surge la idea de atención primaria, ¿qué ideas se estaban produciendo? Hay un libro muy importante de John Bryant que se llama Salud en el Mundo en Desarrollo, que se tradujo al español rápidamente en el 71
el libro había aparecido en el 69 en inglés, donde plantea este nuevo escenario mundial donde hay una magnitud de gasto en crecimiento, pero también hay una fuerte desigualdad en el acceso a la atención y a la prevención en salud. Newell, que era un funcionario importante, director de una de las divisiones de la Organización Mundial de la Salud, Kenneth Newell, produce un libro en el 67, ya venía, que se transformó en un bestseller, que se llamaba Salud por el Pueblo, donde rescataba la capacidad de la propia población de generar respuestas a las situaciones de enfermedad. En Canadá se produce el informe Lalonde, donde por primera vez se habla de determinantes que no son los estrictamente biológicos, los que se ven, los que hasta ese entonces se priorizaban en el ámbito hospitalario. No son solamente los determinantes biológicos, sino que hay que prestar atención a la estructura y acceso a los servicios de salud, las condiciones ambientales y los estilos de vida de las personas. Cada uno tiene una capacidad de explicar en diferente proporción la ocurrencia de la enfermedad y el goce de condiciones de salud. Fue un informe muy importante del 74 que tuvo influencia en muchos países. Un estado, un país que que da un marco de salud pública que excede una salud pública hasta ese entonces limitada a lo que se podía ver en el trabajo de campo de campañas de combate a enfermedades epidémicas o la administración de hospitales. Pero también es un momento en el que surgen opiniones contestatarias respecto a la capacidad de los servicios de salud por sí mismos de transformar la salud de la población. Hay un libro que editó Siglo XXI en México de John McEwan, un inglés, un historiador, donde él explica de que gran parte de las enfermedades epidémicas demostraban un descenso marcado antes de que aparezca el instrumento específico de combate, antes que se identifique la forma de vacunar, de combatir al vector de la enfermedad. La sociedad, por condiciones de vida, por mejora en las condiciones de vivienda, potabilidad del agua, vestimenta, alimentación, ya estaba produciendo por sí sola, actuando sobre determinantes sociales, estaba produciendo un descenso de esa enfermedad. O sea, el aporte de John McEwan contribuye a evidenciar esa situación. Ivan Illich en el 75 produce un libro que se llama Medical Nemesis, también de nuevo una alusión a lo religioso, un ex cura produce este libro que es una fuerte crítica a la salud occidental y la necesidad de abrirse a otro tipo de miradas alternativas sobre qué cosas se pueden hacer en salud. Ese era el clima de las ideas, de los conceptos, fines de los 60, principios de los 70. Pegado al edificio de la Organización Mundial de la Salud, a una distancia de serán 200 metros, 300 metros, inclusive ofrece un comedor donde personal de una institución y de la otra comparten las cafeterías y los comedores. Funciona el Consejo Mundial de Iglesias, un organismo con fuerte presencia internacional y en ese entonces con una fuerte influencia en la Organización Mundial de la Salud. El Consejo Mundial de Iglesias auspiciaba una misión sanitaria internacional, o sea, tenían presencia en terreno y observaban qué es lo que sucedía en el sudeste asiático, en países africanos, en Centroamérica, y tenían una visión de que hacía falta hacer otra cosa diferente a lo que hacían los ministerios de salud tradicionales. Y promueven, son uno de las cajas de resonancia de la idea de grassroots movements, que son movimientos
la movilización popular, lo que viene desde abajo en la sociedad y que es capaz de mantener una organización de la comunidad en respuesta a los problemas de enfermedad. Ellos publican todavía una revista que se llama Contact, en la cual aparece por primera vez la mención a la necesidad de atención primaria a la salud. Y tiene una fuerte influencia en la Organización Mundial de la Salud. Muchos funcionarios de la OMS eran suscriptores de la revista o escribían en la revista. Había un intercambio, un clima intelectual compartido. No solamente en la cafetería, había una cotidianeidad donde las ideas eran compartidas y creo que siguen siéndolas. En el ámbito internacional, China aparece como un modelo, irrumpe en los 70 como un modelo alternativo en el cual había mucho trabajo de comunidades. La idea de médicos descalzos, de una intervención ligada a la base de la población era algo importante. En ese momento China también estaba metida en la revolución cultural, buscar respuestas originales, propias, y que no sean la influencia de otros contextos. Momento también de descolonización en África, afinidad entre países en una visión antiimperialista, expansión o visualización del modelo de la Revolución Cubana como un logro, con logros importantes en el campo de la salud, la organización de países del tercer mundo. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud es como sedimenta, logra interpretar, logra articular ese clima mundial, ese clima de ideas, esas necesidades de una respuesta diferente, de reorganizar una organización, valga la redundancia, muy vertical, muy compartimentada, darle una idea de sistema, y aparece un nuevo director, Afnan Mahler, que asume en el 73 y permanece durante 15 años como director de la OMS, quien venía de esa experiencia de trabajar con una patología, con un modelo vertical, en su caso fue la tuberculosis, y pasó a ocupar dentro de la OMS posiciones de responsabilidad, dirigió una división que se ocupaba de sistemas de salud. Por una de las casualidades, no sé si es muy pertinente contarlo, pero por una casualidad, en un intervalo de las Asambleas Mundiales de la Salud en Ginebra, tuve la oportunidad de estar conversando con Mahler con dos compañeros de trabajo. Uno de ellos en especial, con muchos años de trabajo en la OMS, que era muy amigo de Mahler, y se dio una conversación entre los cuatro. Y Mahler empieza a contar, yo no sé si lo habrá contado, bueno, imagino que personas de esa estatura, las cosas las repiten, las historias que las cuentan. Él cuenta por qué pensó que atención primaria para la salud era algo relevante. Y cuenta que, yo voy a terminar, lo que tengo miedo es que terminen, oremos hermanos todos juntos, porque Mahler cuenta que su padre era un pastor, no sé ahora si era luterano o bautista, pero él cuenta que era pastor en un pueblo rural en el interior de Dinamarca, muy alejados de toda modernidad, y donde el pozo de agua, la fuente de agua, era donde bebían los animales, lavaban la ropa y se sacaba el agua que se consumía. Las mujeres perciben de que era la fuente de enfermedades. No había intervención del Estado y reclamaban a sus maridos que cambien la ubicación del bebedero para los animales, del lavado de ropa, que diversifiquen eso para tener una agua saludable. Los hombres lo postergaban y la esposa del pastor, la madre de Mahler, convence a las otras mujeres de iniciar algo que no tendría que
de repetirse, ni es un ejemplo a tomar, de que hagan una huelga de relaciones sexuales con sus maridos. Bueno, en general, ya sé, porque pues si no, pues si hay intercambio ya la huelga pierde sentido. Entonces, interrupción total de la actividad. A los pocos días lograron convencer a sus maridos y y Mahler lo que decía, yo ahí me di cuenta de que si hay una presión social fuerte, si hay una convicción de la sociedad sobre la importancia de la salud, y si eso está politizado, en el sentido que hay una respuesta organizada, bueno, la salud no aparece como una intervención externa, profesionalizante, sino algo que puede concretar sus objetivos. Nos divertimos cuando contó eso, nos pareció muy interesante, pero él lo decía muy convencido. Y no dudo de que es cierto, porque siempre siguió insistiendo en la necesidad de que la atención primaria a la salud sea visto como una intervención integral y política, no solamente técnica sanitaria. ¿Qué es lo que Mahler y su equipo comenzaron a proponer? Él venía desarrollando esa idea y lo había trabajado con UNICEF desde el 75, en ese clima de ideas alternativas de salud, buscar alternativas a la salud, no solamente una actitud con la autoridad médica, que ese también era algo, va a ser una constante en el pensamiento de Mahler, buscar algo que rompa la autoridad profesionalizante. Venía desarrollando el apoyo a salidas alternativas junto con UNICEF. Y logra convocar a una conferencia que venían dándole vuelta desde el año 74. La conferencia se concreta en septiembre del 78, se hace en uno de los países miembros de la Unión Soviética, Kazajistán, en la ciudad de Alma-Ata, que había tenido algunos resultados favorables en su política de salud, situación que no se evidenciaba en toda la Unión Soviética, pero sí en este estado. Desde 1974 esta iniciativa de atención primaria ya estaba en juego en el ámbito internacional, había sido originalmente una iniciativa china, pero en el enfrentamiento entre China y la Unión Soviética eso no prosperaba porque lo vetaba la Unión Soviética. Y vetaba inclusive la Unión Soviética la idea de una conferencia o de una reunión sobre atención primaria. Pero como China quería hacerla, la Unión Soviética puso sobre la mesa $2 millones, que en ese entonces era una enorme fortuna, y una sola condición, que la reunión se hiciera en algún lugar de la Unión Soviética. Hubo otras alternativas para hacerlas, se planteó Costa Rica, Irán y Egipto, pero pesaron mucho los 2 millones que ningún otro financiaba. La reunión se hace entonces en la Unión Soviética. Asisten 134 países, más 67 agencias internacionales de Naciones Unidas y otras de la sociedad civil, y más de 3.000 delegados. Una conferencia masiva de una enorme importancia. Quien la organizó, quien la preparó, fue un sanitarista peruano, que en ese entonces era subdirector de la OMS, después pasó a ser ministro de Salud de Perú, David Tejada de Rivero, un intelectual muy destacado, muy amigo de un sanitarista argentino que también formaba parte de ese núcleo intelectual, Mario Testa, quien está trabajando, y hay varios libros que muestran su riqueza intelectual. A esa conferencia y frente a los 3.000 delegados, Mahler, que sigue siendo una figura imponente, es un movilizador político de primer orden, él les hace a los delegados 2 preguntas. ¿Están dispuestos para afrontar cambios importantes
están en condiciones de afrontar batallas políticas y técnicas que frente a obstáculos económicos, políticos, etcétera. Bueno, era como un discurso, una convocatoria a la lucha, y lo que obtuvo era en la asamblea una respuesta positiva, al punto que la resolución de la asamblea aparece como declaración, lo cual le da un estatus importante como bandera de lucha para los próximos años, y se aprueba por aclamación. O sea que hay un enorme consenso en la necesidad de avanzar en esa línea. De alguna manera ahí señalo que la propuesta ya estaba vendida. Vendida en el sentido que los países, los intelectuales, las autoridades habían comprado y habían hecho propia esa idea y parte del discurso. Compraron el discurso, compraron la idea, pero no la materialización. No todos los países se embarcaron por igual. Piensen ustedes, fines de los 70, principios de los 80, Argentina inclusive creó una unidad dedicada dentro del ministerio, en plena dictadura, dedicada a atención primaria a la salud, todo lo contrario del contenido democratizador que tenía la atención primaria, pero y lo traduce, como sucedió en otros países también, a atención de primer contacto, primer nivel, y no el potencial de movilización social y de igualdad que estaba presente. Casi inmediatamente a la conferencia de Alma-Ata aparece la contrarreforma, aparece la contrarrevolución. ¿Y cómo viene movilizada? La Fundación Rockefeller la Fundación Rockefeller tiene un lugar maravilloso en Italia, frente al lago de Como, en Bellagio. Tiene un lugar, una propiedad, un bellísimo lugar, donde tiene capacidad para reunir varios cientos de personas, y convoca una conferencia sobre salud y población en el desarrollo. A esa conferencia asisten algunas figuras con mucho peso en el campo de la salud, algunos autores de libros importantes. John Knowles, que escribió este libro sobre Doing Better and Feeling Worse, haciendo las cosas mejor pero sintiéndose peor, que era crítico a cómo venía funcionando las instituciones de salud, los ministerios de salud. Aparece un ex secretario de Estado de Estados Unidos, Robert McNamara, que era presidente en ese entonces del Banco Mundial, David Bell de la Fundación Ford, John Gillian, que era el director del organismo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, James Grant, que al poco tiempo de esa reunión pasó a ser el director de UNICEF, que era abogado, economista e interesado en salud, y a regañadientes va el director de la OMS, Halfdan Mahler, porque él sabía, y todos sabían, de cómo que se estaba discutiendo o creando lo que iba a ser la oposición a todo el movimiento que la OMS estaba impulsando, un movimiento con participación social, con responsabilidad de los estados, con fuerte intervención pública sobre el conjunto de la salud y no solamente sobre algún paquete de enfermedades. El núcleo intelectual, a diferencia de lo que había ocurrido en la conferencia de Alma-Ata, el núcleo intelectual de la reunión de Bellagio fue un artículo, un paper preparado por Julia Walsh y Kenneth Warren, que se llamaba Atención Primaria Selectiva, una estrategia provisoria o circunstancial para el control de enfermedades en países en desarrollo. O sea, ya el título lo definía muy claramente, que era un enfoque diferente a lo integral y a lo holístico que planteaba la OMS, y en la cual se seleccionaba la idea de un paquete de prestaciones de bajo costo.
la idea de paquete. Yo lo que me interesa destacar es que algunas cosas que aparecen después como novedad ya estaban incubándose desde los 70s o aún antes. La idea de paquetes de servicios no es nueva, apareció antes, pero ahí aparece como el instrumento central que se proponía con lo de atención primaria selectiva. Va a aparecer después en las políticas de ajuste que promovieron durante los 90s y principios del 2000 el Banco Mundial, el Fondo Monetario en materia de salud, lo que aconsejaban paquetes básicos, la idea de una canasta básica, paquetes de servicios, seleccionar algunas prestaciones, y que hoy en día vuelve a aparecer en algunos discursos aparentemente técnicos. La respuesta de Mahler no es solamente una respuesta, bueno, se produce esa reunión, se aprueba un documento que sirve de base a atención selectiva, una atención selectiva que actuaba en pie de igualdad salud y población. Población en el sentido de las políticas de control demográfico que son un área relevante de interés de los países más desarrollados. Hasta el día de hoy el área de salud del Banco Mundial se llama salud, población y nutrición. O sea, las políticas demográficas es un tema relevante, como que se había descuidado con el enfoque de atención primaria a la salud que planteaba la OMS. La respuesta de Mahler es una respuesta política, emotiva, y como que le extraen de un discurso que da en la Universidad de Lagos, en Nigeria, donde le entregan un doctorado honoris causa, él hace una crítica a los médicos, a los médicos como emperadores, soberbios en un ambiente pomposo. Bueno, aparece una crítica emotiva, diría, como usando calificativos que caen muy mal en el ámbito internacional, y partes de ese discurso son tomados en ese enfrentamiento entre un modelo de atención primaria y el otro, y se agarran de esas palabras para criticar a la OMS y criticar a Mahler y a la OMS. En América Latina, paradójicamente, se sigue manteniendo, cae bien el discurso de atención primaria, se sigue manteniendo, había condiciones políticas que lo permitían en algunos lugares, y lo que se da es que algunos ministerios crean unidades de atención primaria, pero no le dan una asignación presupuestaria coherente, y respecto a la selectiva también toman alguna de las acciones del GOBI, que ahora vamos a ver de qué se trata. Si para la atención primaria que entendía la OMS en el 78 se hablaba sobre determinantes biológicos y sociales, justicia social y acceso equitativo, aceptabilidad cultural, sustentabilidad financiera, compromiso político y participación social, aspectos que van a seguir vigentes permanentemente, y las ideas centrales eran buscar tecnología apropiada. Mahler sostenía que la tecnología médica ya a fines de los 70 estaba totalmente fuera de control social. La industria químico-farmacéutica, la industria sanitaria, la industria del equipamiento hacía lo que quería en cuanto a la venta de equipamiento, provisión muchas veces innecesaria, renovación innecesaria de equipamiento, como que había escapado a cualquier racionalidad de contenido social. La oposición al elitismo médico, lo que mencionaba recién sobre lo pomposo, en ese discurso era una idea central, ser favorable a movimientos de base comunitarios, entender la importancia del esfuerzo multisectorial
no solamente de parte de las instituciones de salud, sino de otras, alimentación, agua, transporte, justicia, educación, y salud como un insumo para el desarrollo, no solamente como un resultado de tener población más sana, sino que también población más sana tener población más sana era capaz de producir desarrollo. En cambio, la atención primaria selectiva es muy clara en su oferta de orientación. Propone programas verticales. Aquello que la OMS como organización quería superar, hay un regreso a que todavía es una lucha. Lo que estoy planteando no es una lucha que se haya acabado. Con nueva ropa sigue vigente hoy en día. Ya no es el debate por atención primaria selectiva o integral, pero el eje, las ideas centrales siguen siendo materia de debate. Acá lo que desearían serían organizaciones internacionales, o sea, y lo asume UNICEF, este rol, y querría que la OMS también se subordine a ese mandato de alentar programas verticales. Ahí aparece la idea de GOBI como el acrónimo de programas de monitoreo del crecimiento, rehidratación oral, amamantamiento y inmunización. O sea, en inglés dan las 4 letras para impulsar políticas GOBI, aquellas que se sabe que si el Estado invierte, tienen un resultado en términos de bajar índices de mortalidad, sobre todo mortalidad infantil, importantes. Muchos de estos aspectos son necesarios, importantes. No hay duda que el amamantamiento luchaba contra la presión en ese momento, sobre todo de Nestlé, por las leches maternizadas, e inclusive con un discurso de que justamente en los países en desarrollo era donde había que impulsar leches maternizadas, porque madres débiles no estaban en condiciones de alimentar de manera adecuada o proteger de manera adecuada a sus hijos. A ese programa de 4 intervenciones básicas, posteriormente se le agregó planificación familiar, educación de la mujer y suplementación alimenticia por algunas carencias en particular. La idea era que con esas intervenciones selectivas, o sea, seleccionar qué hacer y seleccionar también a quiénes dárselo, porque era también selectiva y focalizada, palabras que también focalizada va junto con esa oferta de acciones selectivas. Con eso iba a alentarse a la equidad social y al desarrollo de sistemas de salud. Esa es un primer momento donde se plantean esa alternativa para el mundo, elegir un modelo de intervención de organización internacional dedicada a entender la salud como un reflejo, un producto de condiciones sociales, económicas, culturales, o la salud como algo que puede ser transformado con intervenciones puntuales, eficaces y eficientes, si se dirigen a la población que realmente lo necesita y no se diversifica. Y el que tenga capacidad de pago, que lo busque por sí y lo pague de su bolsillo. En el 2000, a partir del 2000, esas políticas que siguieron muchos países las aplicaron en los 80 y en los 90, comenzaron a demostrar de que las reformas impulsadas, el achicamiento de los ministerios de salud, la descentralización, concentrarse en algunos programas verticales eficaces, no daba los resultados esperados. Y comienza un renacer de la necesidad de apoyar sistemas de salud. Vuelve a aparecer en el escenario internacional la idea que es importante que los estados tengan sistemas de salud en el cual exista coordinación entre salvo que me haya salteado
Bueno, pero lo voy a enganchar. No, el informe del 2000, dedicado, perdón, algo que comienza a producirse también, sobre todo a partir del 2000, cuando asume una nueva directora en la OMS. Perdón, no, si está medio aburrido porque pasa algo. Mahler es una figura de una trascendencia enorme, un líder irrepetible. Después de Mahler viene un nuevo director, Nakashima, un japonés, de una chatura intelectual manifiesta y una incapacidad de transmitir ideas, de construir un discurso. Trabajó gente importante al lado de él, pero él en especial era todo lo contrario de Mahler. No generaba entusiasmo, en un momento en el cual hacía falta para ese tipo de organismos siempre hace falta alguien que tenga capacidad de liderazgo, de entender, de luchar por ideas. Con Nakashima, que dura varios años, aparece un largo periodo gris donde las ideas de la atención primaria, las ideas de estados con sistemas de salud fuerte, la idea de políticas orientadas a la equidad, a la intersectorialidad, todo eso entra en el freezer. No pasa nada durante el largo mandato de Nakashima, espacio que es ocupado por las políticas que impulsa el Banco Mundial, UNICEF en ese caso, y otros organismos. O sea, el dinero se orienta hacia eso. Reducir la planta de personal. Hay países africanos que despiden a su personal de salud como parte de las políticas de ajuste. Países que tienen pocos médicos, pero encima los despiden o estaban desocupados por achicamiento, por las políticas de ajuste de los aparatos estatales. Rápidamente, y bueno, sobre esto hay buena bibliografía, el Banco Mundial 10 años después se da cuenta de que había sido un error y empieza un cambio. Pero durante 20 años muchos países, inclusive latinoamericanos, estuvieron en esa política de desmantelamiento de la intervención estatal, de financiar al sector público, reducir la capacidad de coordinación entre sectores, entre instituciones, mal pagar el personal, condiciones de trabajo inadecuadas. En el año 2006, en seguimiento con el informe mundial del 2000, porque se da en un periodo en el que luego de Nakashima asume, que dura muy poco tiempo, un director coreano, asume Brundtland, una primer ministra noruega de auténtica capacidad de liderazgo, que trae un equipo de intelectuales importante a la OMS y levanta la idea del sistema de salud. Después de Brundtland viene un coreano, J.L. Lee, que durante su periodo el tema de recursos humanos aparece como una cuestión relevante. Este fue un informe importante. Yo era un peón ahí en el trabajo de elaboración del informe, pero la elaboración de los informes tiene una trascendencia interesante. Pasaron a ser como el espacio en el cual se levanta un tema y se coloca una cuestión en la agenda internacional de salud. ¿A dónde va a ir el interés político? ¿Hacia dónde se invita a que se coloquen recursos financieros? O sea, durante un tiempo un informe es capaz de movilizar cientos o a veces miles de millones de dólares si se integra a dónde invierten los organismos internacionales, dónde invierten los países. En fin, es toda una temática que dice, bueno, si esto es importante, una vez que lo logran, hay todo un trabajo de construcción, al igual que lo que mencioné antes, un informe está vendido, hay todo un trabajo de convencimiento que comienza 2 o 3 años antes que el informe se escribe. El informe tiene que demostrar técnicamente solidez
coloca en la agenda política y después hay que mantenerlo al tema durante algún tiempo para lograr resultados. En el año 2006 se coloca el tema de recursos humanos, porque en el 2000 se había demostrado que los sistemas de salud estaban en crisis. Había desorganización en los países en cuanto a sus políticas de salud. Pero en el 2006 se dice, hay 57 países en el mundo que están en una situación de carencia crítica de trabajadores. Tienen mucho menos de lo que se necesita para mantener un mínimo estado de salud. Y estiman de que hacen falta 4.3 millones de trabajadores adicionales, faltaría el plural ahí, no, está separado, ya. Demuestra que hay desigualdades mundiales en la distribución de la fuerza de trabajo y que algunos países encima de las desigualdades se benefician importando de los países que tienen carencia. Y que había una limitada capacidad de producir y retener a la fuerza de trabajo en salud. Los países que tienen carencia son los que están en color oscuro, hay pocos en América Latina, el gran número de países en situación de carencia se encuentran en el África subsahariana y algunos en el sudeste asiático. Esta sería un tipo de mapa, si en lugar de medirlo en kilómetros cuadrados vemos a los países en relación al problema que estamos considerando, hay países o continentes que desaparecen y otros que se inflan. O sea, algunos que tienen exceso de profesionales o países que... aquí lo que pone cada país en términos de relación, población, disponibilidad de médicos en este caso, y ustedes fíjense que desaparece África. El modelo anterior es, bueno, es un modelo de mapa construido en eurocéntrico, pero construido en términos de kilómetros cuadrados. El informe, esta era la que estaba buscando, que se traspapeló, el informe del 2000 había aportado la idea de qué tenía que tener un sistema de salud. Un sistema de salud tenía que tener algunos componentes centrales, los llama building blocks, como si fueran ladrillos, pero más que ladrillos, como pilares para un sistema de salud que se encarguen de la prestación de servicios, la fuerza de trabajo en salud, un sistema de información, contar con insumos médicos, vacunas y tecnologías, un sistema de financiamiento adecuado, capacidad de liderazgo y gobernanza del sistema de salud. Estos son los 6 pilares de un sistema de salud. Un sistema de salud que tiene que proveer acceso, cobertura, como 2 elementos separados. No es lo mismo el acceso que la cobertura. Luego vamos a ver, Argentina defiende la idea de acceso por sobre la de cobertura últimamente. Tiene que ser un sistema que se preste en condiciones de calidad y seguridad para alcanzar algunos resultados. El resultado no es solamente el número de muertes evitadas o los estándares de salud de la población. Los resultados son las consecuencias sociales que tiene el funcionamiento de un sistema. Entonces, hay que mejorar la salud de la población en cuanto a su nivel y la equidad en la que esto se manifiesta. Responsiveness. No hay una buena traducción a la idea de responsiveness, pero alude a algo muy importante. Es a la capacidad no solamente de respuesta del sistema de salud, sino de escucha, de tener una capacidad de percibir de que las enfermedades no son solamente las que están tipificadas en la clasificación internacional de enfermedades o las que aparecen como causas de muerte, sino que también las necesidades van cambiando históricamente y tienen manifestaciones orgánicas, pero también subjetivas, colectivas. ¿Qué compromiso generan las viejas y las nuevas enfermedades en el presente? Entonces, ver también la capacidad de respuesta, lo cual abre a un paquete de interrogantes muy grande,
brindar protección social y financiera al riesgo de enfermedad y tener resultados de una búsqueda continua de eficiencia. ¿Qué enseña ese informe mundial de la salud sobre recursos humanos? Y ahora voy a tirar algunos de los productos, contribuciones de ese informe mundial y tocando más específicamente lo de recursos humanos. Por un lado, define lo que son los trabajadores de salud. Entonces hay un criterio: si trabaja en el sector salud o trabaja o está desempleado en otro sector, pero es una persona con formación en el campo de la salud y con formación en salud y una ocupación no sanitaria. Quienes están en esta situación, que pueden ser médicos, enfermeras con formación y que trabajan en el sector salud, pero pueden ser médicos y enfermeras que trabajan en otros sectores que no son servicios hospitalarios, por ejemplo, o pueden tener formación en salud, directivos de hospitales con formación médica, o pueden ser en una ocupación no sanitaria, profesores universitarios con formación médica inactivos. Estos son ejemplos. Estos serían los trabajadores que es la fuerza de trabajo que hace falta considerar, proteger, incrementar, y que para el año 2000 se estimaba que en el mundo había 6.300.000 trabajadores en estas categorías. En la Argentina hoy en día se estima que son 766.000, el 7% de la población económicamente activa de la Argentina. Y es algo de las cuales después vamos a ver algunos datos sobre la Argentina. Pero no es suficiente para las necesidades del mundo y tampoco para las necesidades de Argentina. Estos serían el tipo de trabajadores, los que están en las categorías A y C que mencionaba, y haber puesto claridad sobre qué son los trabajadores que hay que contabilizar implica establecer un criterio, cierta uniformidad en cómo se va a contar, medir, con qué criterios se van a clasificar, y esto sirve para lo que hace la Organización Internacional del Trabajo, para lo que hace la UNESCO, para lo que hace la OMS, para lo que hacen los organismos financieros, que componen, que está dentro de la bolsa fuerza de trabajo en salud. Cómo medirlo, cómo saber dónde están, a dónde van. Otro elemento importante que genera el informe mundial sobre recursos humanos es la idea de que hay un ciclo vital de la fuerza de trabajo en salud. O sea que, al igual que otras fuerzas de trabajo, describe un circuito que va del ingreso, la permanencia en el trabajo en el sector salud y el egreso. El ingreso implica una etapa de formación, planificación y reclutamiento. La permanencia, el desempeño, cómo estudiar, cómo analizar, cómo mejorar el desempeño, la importancia de la supervisión, de los incentivos que entiendo ustedes han discutido, y la idea de respeto. Respeto es también una inclusión importante porque lo que destaca el informe, bueno, termino de escribirlo y vuelvo a esto, y en cuanto a egreso, ¿qué pasa en este ciclo vital? Quienes desertan, o sea, salen en algún momento precozmente de la fuerza de trabajo, la salida por migración, por problemas de salud ocupacional o por jubilación. Y lo que se busca es tener una fuerza de trabajo disponible, que sea competente, con capacidad de escucha. Esto se relaciona con lo que mencionaba previamente de responsiveness, tener una capacidad de respuesta y que sea productiva. Respeto alude a que deterioradas las condiciones de trabajo, deteriorado el financiamiento,
deteriorado la estructura edilicia, la infraestructura de los servicios de salud, hay una pérdida de la autoestima, pero también hay una pérdida de respeto de la población hacia la respuesta que reciben. Entonces, lo que explica el informe es que el sistema de salud no es solamente una organización funcional sanitaria, es también un sistema social edificado, esos pilares, esos ladrillos, están unidos con un pegamento que es la confianza. Si no hay confianza entre quienes participan en esa relación, trabajadores y población, grupos profesionales entre sí, si hay un deterioro de la confianza, por más búsqueda de la eficiencia que se instale, incentivos, si hay deterioro de la confianza, va a haber también una pérdida del respeto y una erosión de la estructura organizativa. O sea, no es lo mismo una institución sanitaria, un sistema sanitario, que otro sistema organizacional productor de otro tipo de bienes. La confianza, en especial en un tipo de servicio donde hay una clara desigualdad de poder entre quien brinda el servicio y quien lo recibe. Quien brinda servicio tiene conocimientos, tiene capacidad de decidir sobre la vida, el cuerpo, el presente y el futuro de las personas. Si esa confianza disminuye el respeto, bueno, la permanencia y las condiciones de trabajo se erosionan. Entonces, este informe articula la idea de ciclo vital con la idea del modelo de sistema de salud que habíamos visto previamente. Y en ese sentido hace una contribución importante de la cual se han generado algunos estudios, algunos trabajos interesantes. El informe también arroja ejemplos, trae ejemplos sobre qué problemas hay en cada una de estas etapas del ciclo vital de la fuerza de trabajo. Problemas en el ingreso, problemas en la permanencia y en el egreso. En el ingreso, escasa información, datos que se conocen más o menos por aproximación. No se sabe cuántos son los médicos, dónde están, qué hacen, cuánto cobran, qué edad tienen, a qué género pertenecen. O sea, trabajar sin información es muy difícil para poder planificar. Débil planificación, insuficiente inversión en educación, o sea, al deterioro, a la falta de inversión, comienza muchas veces con una deficiente inversión en la formación del personal o una formación alejada a las necesidades del país. Reclutamiento y retención, políticas fiscales. Gran parte de la suerte, la permanencia de los trabajadores en salud, los salarios de los trabajadores de salud, la idea de carrera sanitaria, la posibilidad de progreso en el campo de salud estuvo limitada durante muchos años, en particular del 80 al 2006, lo que habla el informe, por políticas fiscales. Kenia no podía reclutar más médicos porque las condicionalidades de los préstamos del Banco Mundial le impedían obtener financiamiento si aumentaba el empleo público. Entonces hay políticas fiscales restrictivas, ejemplo Kenia, pero podría haber sido Argentina también o cualquier otro país sujeto a condicionalidades de financiamiento de los organismos de financiamiento internacional. Bajos salarios, malas condiciones de trabajo, inadecuadas estructuras de carrera, falta de supervisión formativa, precaria interacción con el mercado de trabajo. O sea, precaria interacción significa muchas cosas, desde trabajo pluriempleo, superposición de trabajo, o la privatización de lo público, o sea que construcción dentro de los espacios públicos de ámbitos de prestación privada. Respecto al egreso, bueno, migración aparece como un problema relevante.
que creo que vamos a ver con más detalles, si mal no recuerdo el slide, que los países desarrollados como que extraen de los países en desarrollo recursos humanos. Algunos países son productores y exportadores de recursos humanos. Los países asiáticos, en especial Filipinas, es un gran proveedor de personal de enfermería en grandes cantidades a los países desarrollados. Los países africanos, muchos de ellos de habla francesa o inglesa, la India, Pakistán, son proveedores de médicos para Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia. Hay más, bueno, Francisco Campos, en la conferencia que les mencioné, mencionaba que hay más médicos de Malawi en la ciudad de Manchester que en todo Malawi, o había en el 2006. Otra cosa que aporta el informe es pasar de algunos indicadores que se usaban hasta ese entonces, cuántos médicos por habitante, a un indicador un tanto más complejo. No había información de cuántos médicos eran necesarios. Entonces construye un indicador que relaciona lo prueba con varios de los objetivos del milenio relacionado con salud, objetivos vinculados a inmunización, en este caso cobertura, atención profesional del parto, para lograr un adecuado cumplimiento de este objetivo del milenio. ¿Cuántos trabajadores de salud hacía falta para que esto se cumpla? Los puntos son países, y lo que se observa es que tiene que haber una densidad de 25 por 10.000 habitantes, 25 trabajadores de salud, entendidos por médicos, enfermeras y obstetras o matronas, por mil habitantes, para obtener el cumplimiento, estar en torno al cumplimiento de este objetivo del milenio. Lo aplica a atención profesional del parto, pero también a cobertura por inmunizaciones, a otras patologías, a otros indicadores de salud, y 2.3, 2.5 pasa a ser de densidad de trabajadores, es el mínimo requerido para alcanzar alguna satisfacción en cuanto a la prestación adecuada de servicios de salud. En este cuadro lo que se ve es que si uno toma las regiones de la Organización Mundial de la Salud y cuál es el porcentaje de la fuerza de trabajo que dispone cada una, se observa que África y el sudeste asiático, que son las que tienen mayor carga nacional de enfermedad, medido como un indicador que mide qué es lo que está pasando en el conjunto de la población, no solamente indicadores de mortalidad, sino cuánto se pierde de vida sana en conjunto de la población. África y el sudeste asiático son regiones en las cuales hay una bajísima disponibilidad de fuerza de trabajo, mientras que en otras regiones donde tienen una carga mucho más baja, la disponibilidad de trabajadores es mucho mayor. Este informe también habla sobre la existencia de una enorme diversidad de actores en el campo de la salud. O sea, como que en torno a recursos humanos, a fuerza de trabajo, aparecen nuevos actores. O sea, se levanta el tema en la agenda política y aparecen varios organizaciones, sujetos, intereses que se convierten en miembros estables de la compañía. Banco Mundial, la Comunidad Europea, la Agencia de Cooperación Inglesa, la Agencia Japonesa, la Agencia Alemana, Cuba, la Fundación Rockefeller, la Agencia Norteamericana y la OMS. Y algunos nuevos. PEPFAR es una iniciativa, una importante, varios miles de millones de dólares, que es una iniciativa del presidente de Estados Unidos, que comenzó estando vinculada a HIV-Sida, pero se extendió a otras acciones en el campo de
recursos humanos. En especial un programa que se llama MEPI y otro NEPI. MEPI se responsabiliza de la formación médica en los países del África subsahariana, apoyar la formación médica, y NEPI la formación en enfermería. Entonces hay una enorme inyección de recursos para producir los recursos humanos que necesitarían los países del África subsahariana. La Alianza Global de la Fuerza de Trabajo en Salud, que es una alianza que funciona dentro de la Organización Mundial de la Salud y que une a los estados y a las agencias, organizaciones de la sociedad civil. La Fundación Gates, que venía haciendo una importante inversión en el campo de la salud, Médicos Sin Fronteras y Merlin, que es una organización, importante organización dedicada a situaciones de catástrofe, de emergencias. AMREF, que es una organización de la sociedad civil con sede en Bangladesh. Perdón, no en Bangladesh, en Kenia. Y acá repito, la Global es un error. Pero a estos nuevos actores actúan en un mapa internacional donde hay una enorme superposición de agencias, financiamientos, cada uno con su verdad, con su financiamiento, con su capacidad de convencimiento, con su oferta de servicios. Entonces, acá puse nombres o tomé pero cualquier tema en el campo de la salud tiene, aparte de la responsabilidad de los ministerios y de la agencia internacional que los ministerios crearon, una enorme diversidad de nuevos actores, cada uno con su orientación en cuanto a un problema. Algo importante, y esto es algo que les va a servir si se interesan por esta temática, algo importante que propone el informe ese de recursos humanos es un framework, es un marco de acción en materia de recursos humanos. Accediendo a este lugar en la web, ustedes, si hacen clic en cualquiera de estos lugares, van a encontrar las publicaciones más recientes, más relevantes, los estudios más importantes sobre cada uno de estos aspectos vinculados a la fuerza de trabajo en salud. Y está pensado en términos de un ciclo que parte del análisis de situación, la planificación, la puesta en marcha de políticas y el monitoreo y evaluación. Y para hacer eso hace falta construcción de consensos, contar con liderazgo, disponer de políticas, recursos financieros, formación de personal y cómo gestionar a los recursos humanos. Si ustedes quieren ponerse al día, saber qué se está produciendo en el mundo, bueno, ahí está este sitio al cual pueden acceder, es acceso libre y está como la gran base de datos y de métodos en el campo de recursos humanos. O sea, un campo que gracias a ese informe se comenzó a constituir definiendo no solo su relevancia, sino articulaciones, posibilitando articulaciones entre intercambio de experiencias. Otro aspecto que es una contribución importante es la débil producción de trabajadores. O sea, se hizo un relevamiento de cuáles eran las instituciones de formación médica, enfermería, odontología, salud pública y farmacia en el mundo, en cada una de las regiones, observando que en las regiones que más necesidad tenían, África y el sudeste asiático, son precisamente las que mayor carencia de instituciones tienen. No solo eso, sino que por la fragilidad de sus estados, en este caso es una foto en Congo, la ciudad de Brazzaville, donde la Facultad de Medicina había sido campo de batalla y estaba todavía abandonada porque ahí había habido combates, y lo mismo pasaba en Liberia, lo mismo en Guinea-Bissau, en
varios países, o está pasando hoy en día en algunos países, donde la formación de personal o políticas de largo plazo están sujetas a condiciones de inestabilidad. No puedo dejar de decirlo, observen acá quién está, para orgullo de mi mamá. Otro elemento que es importante de este informe es que, así como estableció el ciclo vital de la fuerza de trabajo, establece una continuidad en cuanto, o da un modelo en cuanto a la formación del personal, pensando que los países tienen que construir, que se tarda históricamente en construir una cadena que va a tener postulantes interesados en entrar a trabajar al mercado de trabajo en salud, que tienen que entrar a instituciones formadoras acreditadas, que brindan educación primaria, secundaria, terciaria, la universidad, posgrados, educación continua, que los convierte en postulantes para desempeñarse como auxiliares, técnicos, profesionales o especialistas, y que ingresan y permanecen, pueden ser retenidos en el mercado de trabajo. Es fácil de poner en una secuencia, es fácil de pensar de que esto, y el informe habla de esto como pipeline, que significa como si fuera un oleoducto. Y se dio. Es fácil hablar de un oleoducto, pero el proceso que le demanda a un país, tener educación primaria de calidad, como para que entren a la educación secundaria de calidad, que puedan entrar a una universidad de calidad, que forme médicos, enfermeras, en algunos países es una tarea titánica, porque no hay profesores de matemáticas, no hay profesores de lenguas, y los alumnos, son pocos los alumnos que ingresan o que están en condiciones de superar. Y ahí hay una reproducción familiar, hereditaria de las profesiones. Los hijos de médicos van a ser médicos, nos pasa un poco a nosotros también, pero hay una limitación de construir esta secuencia y tiene que haber una política pública que ambicione construirla. Los países que tienen mayor carencia, a su vez tienen problemas de que esta secuencia reproduce la que funciona en los países más desarrollados. O sea, las escuelas de medicina en los países africanos de habla francesa reproducen el currículum de las escuelas de medicina francesas. Entonces puede tardar 7, 8 años estudiar, terminar con una carrera, y dependía también de tener la disponibilidad de los profesores, o sea, contar con el profesor de fisiología. Si no, la cohorte tenía que esperar un año hasta que llegue un profesor. Ahí es muy interesante el papel que ha cumplido y cumple Cuba. Cuba no solamente ofrece médicos, sino también docentes. Hay varios países donde los docentes contratados en Sudáfrica, en Liberia, en Guinea-Bissau, en Congo, hay muchos profesores cubanos y escuelas de medicina manejadas con recursos, con docentes cubanos. Es muy difícil, si no, mantenerla en pie. Otro elemento importante es la idea de regulación. Este no es solamente un problema de los países en desarrollo, sino también en los países desarrollados. ¿Qué tipo de regulación para las escuelas y la comunidad? ¿Qué tipo de regulación para profesional técnico auxiliar, profesional técnico y auxiliar, para los generalistas y los especialistas? Construir esta estructura de regulación es un esfuerzo de política pública, de construcción institucional, de confianza y de respeto, que demanda una inversión de largo plazo, una institucionalidad de largo plazo. No es algo que pueda sacudirse y removerse de la noche a la mañana. Demanda una construcción colectiva. Después del 2006 aparece un informe que es políticamente muy relevante. 40 años después del informe del 78, en el 2008 aparece un nuevo informe mundial dedicado a atención primaria a la salud, que lo llama
atención primaria a la salud renovada. Las ideas centrales es hacer claro hincapié en la responsabilidad del Estado, la implicación que esto tiene para la formación de trabajadores, y que si no hay una revitalización de esta atención primaria y del Estado, no se iban a poder cumplir con los objetivos, acá están mencionados los objetivos del milenio, las metas de desarrollo del milenio, cercano a la fecha límite de cumplimiento de esas metas, que es el 2015. ¿De qué habla el informe sobre atención primaria a la salud renovada? Primero, es un informe interesante porque no parte de plantear un problema. ¿Cuántas personas carecen de atención adecuada? ¿Cuántos países no tienen tal estructura de servicio? Sino que parte de valores. O sea, tiene que haber una ideología, tiene que haber principios en común, cierto consenso sobre qué valores necesita privilegiar una sociedad. Y destaca tres: equidad, justicia social y cobertura universal. Básicamente están muy articulados entre sí los tres valores, pero son primero profundiza en esos valores. Si hay acuerdo en estos valores, independiente del modelo económico, de las condiciones geográficas, políticas del país, sigamos para adelante. Entonces, ver cómo se pueden cumplir estos objetivos del milenio con una perspectiva valorativa centrada en esas prioridades. Y una vez que se adopta esos valores, el informe comienza explicando que los sistemas de salud que se venían alentando desde el año 2000 no se orientan necesariamente hacia la salud, hacia la satisfacción de expectativas sociales ni hacia la eficiencia. Y el informe, perdón que está esto en inglés, pero no podía reproducirlo, dice que si teóricamente lo que hablan todos los textos es que los sistemas de salud tendrían que buscar la equidad, la cobertura universal y comunidades sanas. Pero en el camino, para llegar a estos resultados, se desvían. Y se desvían producto de que hay un marcado hospitalocentrismo, hay una excesiva comercialización carente de regulación que afecta al sector salud, y hay una fragmentación dentro de los estados, una fragmentación pública y privada, una fragmentación institucional, y que hay que propiciar una reforma, no una reforma centrada en el ajuste económico, sino de construir un modelo de atención primaria a la salud que vuelva para lograr estos resultados, pero centrada en los principios, en los valores que mencionaba previamente. Y propone 5 grandes reformas. Una vinculada a la participación, que incide sobre las otras reformas, una reforma en la cobertura universal, o sea, para lograr el objetivo de equidad, cambiar la idea, lograr la cobertura universal, reformar la provisión de servicios centrados en las personas, no en el enfermo, sino en las personas, y que servicios centrados en las personas sean el centro del sistema de salud, que no solamente vean la enfermedad, sino a las personas y el conjunto de necesidades. Reformar las políticas públicas, y acá sobre todo apunta a aquellas reformas que intervienen no solamente sobre los servicios de salud, sino, y esto es algo muy importante que lo vamos a ver después, tiene que ver con el futuro, cómo lograr salud en todas las políticas públicas. Esta es la sigla en inglés de Health in All Policies, Public Policies, que implicaría todo aquello, y es mucho lo que se puede hacer, actuando sobre el transporte, sobre la justicia, sobre la educación, sobre el empleo, el sistema jubilatorio, y que tiene repercusión directa sobre la salud y que no se explica por el consumo
a medicamentos o el acceso a la atención sanitaria. Reformas en el sistema de liderazgo, o sea, cómo pasar del verticalismo, de las líneas de comando, a la participación social, y algo que hablaba antes, recuperar la confianza perdida en el sistema de salud. Esto se refiere a problemas de desconfianza que tienen múltiples manifestaciones, desde erosión por ausentismo, por salida precoz, violencia, búsqueda, la idea de buscar diferentes tipos de alternativas al consumo profesional, al consumo médico, la medicina no oficial, el mercado de la medicina alternativa en los países desarrollados ha crecido reproduciendo el modelo de atención médica en proporciones considerables, reproduciendo el modelo organizativo de la atención convencional. O sea, cada una de estas reformas implican cambios importantes. Respecto a la participación, a las reformas centradas en la participación, el informe habla claramente de ampliar la responsabilidad estatal mediante participación del usuario, movilización de la comunidad, empoderamiento y protección de los consumidores, compromiso de la sociedad civil, la idea de accountability, de rendir cuentas, que la población sea consciente cuáles son las prioridades, cómo se hace, cuánto se gasta, qué resultados se tienen. Respecto a la cobertura universal, las reformas para reducción de la desigualdad, asegurar una oferta suficiente, eliminar barreras, garantizar protección social. O sea, la idea de protección social que el discurso neoliberal suponía que tenía que desaparecer o supone que tiene que desaparecer junto con el Estado benefactor. Este informe en el 2008 dice que todo lo contrario, y no es solamente la OMS quien apoya esto, la Organización Internacional del Trabajo está muy fuerte en esta línea, fortalecer la idea de protección social en el sentido más ampliado posible, no solamente los fantasmas del hambre, la vejez, el desempleo, sino también lo que hace a las condiciones de vida. La inclusión social, actuar sobre los determinantes sociales, desigualdades en salud y la necesidad de mostrar los efectos de la desigualdad. O sea, convertir a la salud en un interés y en un bien público y no solamente de resolución individual como podría ser solo a través de un modelo mercantilizado. La transformación en la prestación de servicios. ¿Qué significa redes centradas en las personas? Mejorar la eficiencia, la integración entre los componentes de una red, centrarla en las personas. La idea de persona alude no solamente a la integración entre lo clínico, lo biológico, lo psicológico y lo social, a recuperar esa dimensiones opacadas de las políticas de salud, sino también la idea de la diversidad de inserciones que tienen los sujetos sociales. Inserciones en términos de trabajo, de vida familiar, comunitaria, y que sean intervenciones continuas, no puntuales y esporádicas. Modelos que sean cercanos a las personas y que haya una cercanía entre servicios y usuarios, capaces de coordinar y movilizarse. De nuevo, la idea de confianza y derechos y dar espacio a las voces de los usuarios. Respecto a las políticas públicas, que comiencen a tener capacidad de anticipación y que sean capaces de generar transformaciones institucionales, que ni los ministerios, ni los hospitales, ni los centros de salud tienen organizaciones, está escrito en la piedra, que deben permanecer para siempre tal como fueron creados.
y tiene que haber procesos de adaptación, cambios en la organización, en la estructura de las profesiones, en la relación entre las profesiones y los trabajadores. Son cambios que tienen que darse. Entonces, bueno, el informe habla sobre esto y cómo hacerlo. Y finalmente, respecto a la política, la negociación en la política, la construcción de consensos políticos, darle centralidad a la cobertura universal, tener capacidad de convocatoria y negociación, o sea, que sean sistemas democráticos, y contar con una capacidad regulatoria fortalecida, que esto pase a ser un instrumento de gobierno de las profesiones, sobre la tecnología y sobre el consumo en salud. Hasta ahí la primera parte de la misa. No sé qué hora es. 10 y... perfecto, era a las 11 el café. Ahí ese es el escenario. La intención, ¿cuál fue? La de que traten de ver recursos humanos o fuerza de trabajo no como una cuestión aislada, no como una cuestión de gerencia de recursos humanos aplicada a salud, sino como una parte central en la cual se da el debate, la batalla, la lucha sobre la salud como una política pública. O sea, lo que se haga con el recurso humano, cómo se lo proteja, cómo se lo eduque, cómo se lo retenga, cómo se lo respete, está relacionado con el tipo de modelo de política de salud que cada país adopta. Si va a ser una política mercantilizada, que va a propiciar la mercantilización del sector, o si lo va a ver como un bien y un derecho ciudadano. Entonces, ese es el debate, esas son las tensiones. Para el 2015 en adelante se ofrecen diferentes alternativas, que es lo que veríamos en la segunda parte. Bueno, paramos acá y seguimos.